bendiga. Para mí es un verdadero placer estar con cada uno de ustedes para bendecir su vida en un segmento que el Señor ha venido trabajando en esta empresa de comunicación titulado Una historia revelada por Radio Estruendo. ¿De qué trataremos en este segmento? De testimonio de vida. Y para esta ocasión me llena de mucho gozo, de mucho privilegio, tener a una hermosa joven con nosotros, con un impactante testimonio que cubrió su vida a su temprana edad. Ella es la evangelista Estefanía Botello. Amén. Dios te bendiga, Estefanía. Dios le bendiga, pastora. Bendecida de estar aquí, amén. ¿Cómo está usted? Oh, bendecida y en victoria. Amén, como tiene que ser, amén. Porque somos más que vencedores, amén, conforme dice la palabra del Señor. Estefanía, cuéntame de ti. Ay, bueno, ¿qué le podría contar? Muchas cosas. Más que bienaventurada de haber conocido la verdad, de haber conocido a Cristo. Bienaventurada de verdad de poder portar esa gracia y esa misericordia que se manifestó a mi vida. Eso es simplemente una breve descripción de mí. Una misericordia y un milagro manifestado en vida, en carne propia. Cuando usted habla de milagro, es algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Cuando hablamos de milagro es cuando la ciencia no tiene la capacidad de llenar nuestras expectativas de lo que estamos buscando, sino que hay una intervención de lo divino. Entonces, Estefanía tiene un testimonio que marcó su antes y después. ¿De qué se trata esto, Estefanía? Bueno, hay un antes y un después, como usted lo dijo, que ha marcado no solo mi vida, sino ha marcado la vida de muchos que la escuchan. Y es que verdaderamente cuando hacemos una comparación de la otra Estefanía y esta Estefanía, por eso dice la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. Pero ¿qué yo podría contarle de aquella Estefanía? Bueno, para empezar a degustar el tema, bendito sea el Señor, de lo que es un milagro. ¿Sabe algo, pastora? Perdón que interrumpa, haga un paréntesis aquí. Cuando hablamos de milagro, bendito sea el Señor, empecé a llamarme milagro, porque el mismo Dios me dijo un día, eres un milagro, eres conocida por mí como un milagro que yo manifesté en la tierra para que los hombres conocieran que yo soy real, que para mí no hay parámetro. No hay ciencia, aleluya, no hay parámetro humano, no hay regla humana donde yo estoy, no hay límites, porque yo soy el Todopoderoso. Te llamarás milagro, te llamas milagro. Y yo comencé a llorar porque fue, aleluya, hermoso haber recibido para mí esa palabra, ese nombre. Eres un milagro. Estefanía, detrás de cámara estábamos conversando de que fuiste impactada por un tumor en tu área, en tu área cerebral, y cuando hablamos de esa parte del ser humano que es tan complejo como es el cerebro, estamos hablando de algo que únicamente la intervención divina puede traer un diagnóstico positivo. Cuéntame a qué edad te aconteció esto, cómo lo enfrentaste, cómo lo sobrellevó tu familia. Yo quiero que la audiencia que está ahí y que está expectante, y que yo sé, Estefanía, que este testimonio tuyo va a impactar muchas vidas, va a darle esperanza a aquellos que la han perdido, y sobre todo van a tocar la sensibilidad de aquellas personas que están endurecidas en cuanto a la existencia del gran yo soy. Cuéntame, Estefanía. Amén. Sentí poder cuando usted estaba diciendo esto, amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Para empezar a describir esa parte, la Estefanía pasada, el viejo hombre, bendito sea Jesús, antes de usted ver esta criatura que usted está mirando acá, amén, y que usted también, pastor, está mirando acá, aleluya, existía una joven que era modelo de pasarela, pastora. Santo. Sí, yo fui modelo de pasarela,
Bendito sea el Señor, tuve la oportunidad de participar en varios concursos de belleza. Bendito sea el Señor, era una joven estudiante, yo estudiaba, trabajaba y me dedicaba a las pasarelas también. Proactiva. Exacto, una joven muy proactiva. No me gustaba estar sin hacer nada. Y bendito sea el Señor, al principio fue algo difícil para mí porque fue un cambio total que yo di en mi vida por una decisión que tomé porque llevaba una vida desenfrenada, juvenil, como muchos jóvenes la Pero llevaban. tú eres bastante joven, aún. Sí, aún bendito sea el Señor, pero usted se va a sorprender cuando yo le diga cuántos años yo tengo, ¿ven? ¿Sabe? Y yo llevaba una vida desenfrenada, juvenil, o sea, de una manera que yo senté cabeza y dije, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces ahí es donde yo entro a las pasarelas, ahí yo cambié totalmente, físicamente di un cambio, si usted supiera. Mi pelo cambió, mi manera de vestirme, de sentarme. Ya no era aquella joven que vivía en el barrio, sino aquella joven que quería superarse, aquella joven que quería progresar, Escalar. escalar, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces en medio de las pasarelas conocí algunas cosas, bendito sea el Señor, que impactaron mi vida. ¿Y a dónde llegamos? Bendito sea el Señor. Al punto de que Dios comienza a tratar conmigo. Al punto de que una pasarela pastora no llenaba mi vida. Al punto de que un rato con unos jóvenes o en la disco no llenaba mi vida. Al punto de que una pareja sentimental no llenaba mi vida. Al punto de que nada de lo de este mundo, porque toda mi vida estaba rodeada de vanidad. Porque usted quiere algo más vanidoso que una modelo de pasarela. Mucha. Vanidad, todo es la apariencia física, pero en lo de adentro, nada que ver. Entonces, así estaba yo. Por fuera muy bonita, muy toda ella, queriendo antes del Señor, pero por Queriendo dentro. impresionar. Sí, pero por dentro estaba destrozada. Por dentro siempre hay esa parte existencial, que es la parte de Dios en mí. Amén, siempre hizo falta. Pero entonces, como Dios comienza, pastor, a tratar conmigo, bendito sea el nombre de Jesús, yo ignoré la voz de Dios. Yo en una ocasión dije, yo soy muy joven. En una ocasión Dios me llamó y yo dije, yo soy muy joven para yo ser creyente. Yo soy muy joven para yo ser cristiana, para servirle a Dios. Menosprecié la palabra, menosprecié lo que Dios me estaba dando y lo que me estaba ofreciendo en ese momento. Tu diagnóstico, Estefanía, fue antes de aceptar a Cristo, tu diagnóstico de enfermedad. Sí, fue antes de aceptar a Cristo, Es por decir, eso. que Dios tuvo que mover el piso para que Estefanía, oigan lo que está pasando acá. Está pasando que Dios tiene que mover el piso Así es. para llamar la atención de una jovencita que está totalmente extasiada en los placeres del momento. Me entendió en los placeres de este mundo y en sí misma, en verme yo bella, e ignorar la voz de Dios sin saber que el propósito de mi vida estaba en las manos del Señor. Porque yo tenía mis planes, pero Dios tenía los de Él. Y yo estaba escribiendo mi historia, pero Dios me estaba llamando a escribir Él mi historia. Amén. Definitivamente. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿dónde entra mi enfermedad, pastora? Mi enfermedad entra que Dios me llamó en una ocasión trabajando en una tienda de ropa de moda, por cierto. Bajo al break, en el break me dice una sierva, me dice el Señor, Estefanía, que te está llamando y que tiene propósito contigo, que si tú no vienes por amor, vas a venir por dolor. Y yo comencé a llorar y a gemir en el espíritu. O sea, mire, yo parecía una Magdalena llorando de la manera tal que Dios me quebrantó en ese momento. Y comenzó Dios a decirme, yo te amo, Estefanía. Y sentí el amor de Dios arroparme en ese momento. Pero ¿qué usted cree que yo hice? Yo endurecí mi corazón nuevamente a la voz de Dios. Y como Dios no puede ser burlado y Dios cumple su palabra, ¿qué pasó? Al tiempo es donde yo caigo enferma. Y entonces, para yo contestar a su pregunta, donde me doy cuenta de mi condición, yo caigo enferma porque fue lo que Dios utilizó para quebrantarme. Dios cumplió su palabra. Dios me llamó a mí muchísimas veces y yo ignoré al Señor.
¿Cuántas veces Dios no te ha llamado a ti quizás y has ignorado a Dios? ¿Cuántas veces no ignoramos? Gente que tiene su vida entera dándole la espalda a Dios. Y yo duré mi vida entera dándole la espalda a Dios y diciéndole no al llamado que Dios me estaba ofreciendo con mucho amor. Pero como su propósito era grande y su Amén. misericordia grande es, ¿qué pasó? Dios utilizó ese proceso para quebrantarme. Fue permitido por Dios ese proceso. Tú sabes, Estefanía, que hay muchas personas, creyentes y no creyentes, que entienden que Dios no es un sádico para traer a personas con dolor, para traer a personas con lloro hacia sus pies. Pero tú acabas de decir que tu experiencia fue simplemente que Dios apretó la tuerca, Sí. amén, en buen dominicano, Exacto. y te llevó, te direccionó donde justamente Él te quería. Exactamente. Y yo le voy a decir algo, pastora, hay desobediencias que tienen fatales consecuencias. En la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios me llamó y yo desobedecí a Dios. Y Dios cumplió su palabra. Dios me dijo, o vienes por amor o vienes por dolor. Entonces, Dios me trajo por dolor. Cuando yo caigo en ese lecho de muerte, eh, cada vez me ponía más triste. ¿Qué pasó conmigo en ese lecho de muerte? Le voy a contar. En ese lecho de muerte yo comencé con dolores de cabeza insoportables y cada vez los dolores de cabeza iban aumentaban más y más fuerte. Ya yo no paraba en mi casa, yo paraba interna en hospitales y clínicas. Yo estaba de manera momentánea en mi casa, por así decirlo. ¿Te afectó esa enfermedad algunos de tus sentidos? Llámese el oído, el gusto, llámese, ¿te afectó alguno de ese tipo de herramienta que uno necesita para desarrollarse? Bueno, miren, me afectó un poco, vamos a decir, la memoria. La memoria, porque ya no tengo la capacidad que quizá yo tenía antes de durar 9 horas trabajando, después para la universidad, estudiar inglés y ser esa joven proactiva, bendito sea el Señor. Pero sí estoy activa en las cosas del Señor, porque Dios me llamó para sus negocios. Entonces sí me Amén. afectó un poco la memoria y en mi proceso, en medio de mi enfermedad, yo recuerdo que sí, en una ocasión yo perdí el habla, pastora, perdí la facultad de hablar. Mi proceso fue muy fuerte, muy doloroso, pastora. Me estaba quedando ciega, o sea, la vista nublada, estaba muy delgada, me daba asco la comida, yo no quería comer. Usted me podía ofrecer camarones, aleluya, al ajilo, y yo no me lo comía, aleluya, porque no tenía ningún tipo de apetito, vomitaba. Bendito sea el Señor, me vi varias veces al borde de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por la mente de Estefanía cuando se veía con poca visión, con pocas fuerzas, cuando ya sus fuerzas motoras la estaban abandonando? Y, y tengo que hacerte esto, preguntarte esto puntualmente. Tus amigos, lo que te saltaban y te brincaban en tus tiempos de gloria, ¿estuvieron ahí? No, Cuéntame sobre eso. no estuvieron ahí porque el Señor me quería enseñar que el único amigo de nosotros se llama Cristo. Mi confianza tiene que estar puesta en el Señor y la tuya también. Amigos, solo Cristo. Y mi madre, amén, estuvo ahí. Mi madre no me ¿Es desamparó creyente nunca. tu madre? Sí, claro, mi madre tiene alrededor de 18 años sirviéndole al Señor. O sea que cuando yo pasé ese proceso, ya ella estaba en los caminos. De hecho, ella duró 10 años orando por mí, que aprovecho para levantar la fe de otros por ahí que tienen quizá años De muchas orando. madres desesperadas, ¿verdad? Sí, muchas madres desesperadas clamando ahí por sus hijos. No mengues, sigue clamando, sigue orando, sigue creyendo. Porque mi madre sin cesar duró 10 años ahí dando rodillas por mí. Y ella sabía que en algún momento Dios le iba a entregar esa victoria. Amén. Lo que no sabía era cómo. ¿Cómo? Exacto. Pero mire, Dios en su misericordia le dio la fuerza a ella para soportar este proceso. Dios le dio la fortaleza para soportar verme así en la condición que yo estaba. Porque perdí todas las libras, estaba súper delgada. Imagínense una persona enferma. Y nada, en medio de mi condición,
Dios comienza a tratar conmigo. Ven que te estoy llamando. Ven que quiero sanarte. Ven que quiero levantarte. Te llamo a predicar mi palabra. Gracias, Jesús. Y entonces ahí es donde yo doy mi brazo a torcer. Es donde yo digo donde te verdaderamente. rindes. Sí, Tú ganaste. tú ganaste. Yo me entrego a ti en medio de mi proceso, en medio de mi dolor, de mi angustia, porque eso trajo tristeza, eso trajo depresión, eso trajo todo. En una ocasión yo recuerdo que me vi al espejo, bendito sea el Señor, y eso fue terrible para mí, ver esa joven que estaba allá antes y entonces ver esta que está aquí al frente en el espejo, eso fue algo fuerte. Dios me quebrantó de una manera muy fuerte. Yo siempre he dicho en buen dominicano que Dios me exprimió como usted exprime una china o como usted le saca el zumo a una caña. Así lo hizo Dios para quebrantarme, para que yo entendiera mi Te pasó llamado. por el trapiche. Me entendió, pastora, pero era para que yo entendiera el llamado y el amor de Dios hacia mí. Amén. Stephanie, ¿qué te decían los médicos? Porque tenemos que hablar de ciencia. Sí, Ok, la ciencia han aumentado, como la Biblia también lo establece, pero por encima de la ciencia está el que hizo la ciencia y el dador de toda sabiduría, que aleluya. es Elohim. Entonces, a veces la ciencia se declara fallida. Se declara, mira, yo no tengo esperanza para ti. Mira, ya disfruta los últimos meses, últimas horas que te quedan, ¿verdad? ¿Qué te dijo tu médico? ¿Cómo se comportó la ciencia con Estefanía en un momento tan devastador como el hecho de tener un tumor en la zona cerebral? Bien, yo anduve varios hospitales y clínicas y me hicieron montones de estudios, habidos y por haber, y nunca encontraron un diagnóstico de qué me estaba pasando. Y en una ocasión a mí me dieron de alta, como quien dice, mueras en su casa, sierva. Pero, ¿qué pasó? Cuando yo vengo y le entrego mi vida al Señor, que le digo, Señor, no corro más, ya me rindo, como usted dijo, yo te entrego mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, levántame de este lecho de muerte, escuchen esto, levántame de este lecho de muerte y yo te prometo que yo voy a predicar tu palabra y voy a decir y voy a testificar lo que tú has hecho conmigo, pero levántame porque ya no aguanto más. Porque mi tormento por el dolor de cabeza, pastor, era muy fuerte. Yo no tenía un minuto de paz. Entonces, cuando yo le entrego mi vida al Señor, fui llevada a la Plaza de la Salud. Cuando soy llevada a la Plaza de la Salud, entonces ahí me descubren el tumor. Pero para contestar la pregunta de la ciencia y de los médicos, queda claro, bendito sea el nombre del Señor, que a donde Dios llega, ninguna ciencia ni ningún médico Amén, llega. amén. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, en una ocasión, cuando comenzó el proceso, me hicieron una resonancia magnética y no me encontraron nada, pastora. Pero porque yo no había entregado mi vida al Señor. Escuche, cuando entonces yo le entrego mi vida al Señor, me entra en una resonancia magnética y en ese mismo día Dios me habló, me dijo, Estefanía, por cuanto clamaste a mí, por cuanto creíste en mí, yo te levanto con poder y gloria. Entonces cuando yo clamé al Señor, Dios escuchó mi oración. ¿Y qué contesto también de esto? Contesto que Dios fue el que abrió las puertas, porque si no yo me iba a morir. Y sí hubieron médicos que pensaban que yo me iba a morir. Y para que usted vea que Dios sí puede sorprender a muchos y a la ciencia, bendito sea el Señor, cuando a mí me operan y me extraen un empiema estructural, lo puede buscar, usted que me está escuchando, la audiencia lo puede buscar. Empiema estructural, usted lo escribe en Google y va a ver que eso es un acceso cerebral. Eso es una bolsa de pus. Yo la tenía acá alojada en el lado izquierdo de mi cabeza, estaba alojado todo eso. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando a mí me operan, que yo arrebato eso, los mismos, bendito sea Jesús, médicos, neurocirujanos, todos tuvieron que reconocer que yo era un milagro. De hecho, una doctora que le tomé mucho aprecio por el trato que me dio,
bendito sea el Señor, se comportó de una manera muy hermosa, que es la doctora Urbay, ella trabaja en la Plaza de la Salud. Ella misma tuvo que reconocer, ella misma dijo, verdaderamente tú eres un milagro. Y cuando usted escucha a un médico diciendo, tú eres un milagro, eso es una Es cosa porque grande. conocen la magnitud del problema. ¿Me entiende? Ellos reconocieron que yo tenía que estar un par de metros bajo tierra, pastora. Y sin embargo yo sobreviví porque había un propósito conmigo. Y yo sobreviví a tal enfermedad, yo sobreviví. Amén. Y entonces sí, contesto su pregunta, ellos tuvieron que reconocer que yo era un milagro de Ellos Dios. tuvieron que certificar Amén. que no fueron ellos ni su conocimiento, sino que hubo una fuerza superior a la ciencia y al conocimiento que intervino en lo que es Estefanía. Amén. Así es. Y toda la gloria le pertenece al gran yo soy. Amén. ¿Qué pasó después de esa intervención Bueno. con Estefanía? Después de esa intervención quirúrgica, gracias Señor, que lo testifico, esa parte sí la testifico con alegría, ya no pongo cara de, aleluya, De angustia. De angustia, porque lo testifico con mucha alegría, bendito sea el Señor, y mucho gozo, porque ahí es donde entra la nueva criatura, ahí es donde entra la nueva Estefanía, la que Dios formó. Es decir, que prácticamente Estefanía falleció en ese quirófano. Sí. Amén. Y resucitó una nueva y mejor versión. Gracias, Jesús. De Estefanía. Alabanza. No con una vida bohemia como en el pasado y una vida totalmente llena de muchísimas frivolidades, sino una mujer centrada en aquel que le dio una segunda oportunidad. Qué maravilloso es Dios. Maravilloso. Verdaderamente Él se merece toda la gloria y toda la honra. Exactamente como usted lo está describiendo a sí mismo. Entonces, Stephanie, cuando le descubren el tumor, la intervienen quirúrgicamente. Bendito sea el Señor. Dios puso la gracia. Me intervienen por emergencia en el quirófano. Me entraron por emergencia cuando me descubrieron tal tumor. Y esta Stephanie que se quedó en el quirófano y la que salió fue totalmente diferente. Porque allá, pastora, gracias Señor, tuve un encuentro con el Señor. Tuve un encuentro con ese personaje que para muchos es un mito, que para muchos no es real, o que yo me lo inventé. No, ese personaje es como dice la Biblia, su ropa resplandeciente, gloria al nombre del Señor. Y ese personaje se llama el Espíritu Santo. Y este personaje se me apareció y tuve una experiencia muy hermosa con el Señor. Y murió allá en ese quirófano el viejo hombre y nació otra. Cuando salgo del quirófano, que me llevan para mi cuarto, luego de la sala de recuperación, en mi cuarto manaba la presencia del Señor. Mi cuarto estaba lleno de la presencia de Dios. Y lo único que yo decía era, Cristo viene, y predicaba y hablaba con gozo de la venida del Señor. Y usted me miraba y podía observar que había una nueva criatura. El semblante, mis ojos brillaban. Usted notaba, radiaba, a pesar de mi condición ahí tiradita en una camita y recuperándome. Usted notaba ese gozo y ese amor por Dios. ¿Sabes qué, Estefanía? Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas que han pasado por situaciones de salud muy, pero muy fuertes, y en vez de sensibilizarse e inclinarse a la gracia del Señor, ellos se llenan de soberbia y lo que hacen es que se enojan con su situación. Conocí un caso de una chica que dijo que ella no iba a venir al Evangelio por ninguna enfermedad, porque ella no iba a usar eso para buscar al Señor. Sin embargo, tú usaste ese epicentro tan fuerte de tu vida, ese tsunami, que fuiste el epicentro de ese tsunami, para decirle sí, yo voy a ceder, yo te dejo ganar. Amén. Y es algo que yo quiero que lo puntualicemos en esta entrevista, porque hay muchas personas, Estefanía, que están siendo abatidas por grandes enfermedades catastróficas, crónicas, perdón, enfermedades crónicas, amén, y lo que hacen es que se blindan, no dejan
que ese personaje que Estefanía vio en el quirófano venga y abra las compuertas y ellos puedan decirle, Abba Padre. ¿Qué tú le puedes decir a esa audiencia que de hecho te están mirando, que están pasando por momentos de enfermedad muy, muy fuerte? ¿Qué tú les puedes decir con respecto a tu experiencia? Bueno, mire, yo me sometí a la voluntad de Dios, que es lo primero. Con esto digo que en este momento yo estaba dispuesta o a partir con el Señor o a que Dios me levantara. Yo estaba dispuesta a dos cosas, pero a Dios en su misericordia le plació en su voluntad. ¿Por qué digo voluntad? Porque quizá la voluntad de la que tiene cáncer es Dios utilizar este medio para que tú le conozcas a Él y te acerques a Él. Amén. O quizá de la que tiene una enfermedad catastrófica, un tumor o algún proceso fuerte de enfermedad. Quizá Dios está utilizando esto porque quiere enseñarte algo, porque quiere que tú lo conozcas a Él. Entonces, Dios le plació levantarme, darme una oportunidad, como usted bien lo dijo, y para que yo testificara de que el Señor sana. Y así Dios me ha permitido en su gracia y misericordia orar por enfermos y que esos enfermos reciban sanidad. Porque cuando usted pasa un proceso como el que yo pasé, que usted va a orar por un enfermo, usted sabe lo que estará ahí. Lo que pasa, Estefanía, es que cuando tú vences algo, tú te haces señor de ese algo. Es decir, sobre ti hay una legalidad sobre las enfermedades, porque tú pasaste por ahí. Nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Y nadie puede hablar de algo que no vivió. Amén. Si tú le hablas a una persona, wow, yo fui intervenida quirúrgicamente, yo casi muero. Es decir, tú pasaste por ese desierto. Y lo maravilloso de yo verte tan gozosa contando tu testimonio, Estefanía, es que tú no eres una víctima. Eres una sobreviviente. Amén. Y las sobrevivientes son las que enseñan sus cicatrices para edificar a otros. Bien, wow, excelente punto, me encantó. Y no tengo vergüenza, incluso yo hice un video hace poco que no lo subí, porque estoy esperando el momento, enseñando la cicatriz de acá, de los La dientes. evidencia. La evidencia. Y no tengo miedo de abrirme el cabello, un ejemplo, en un lugar, cuando Dios me lo permita, y enseñárselo a usted acá, que Dios es real. No tengo temor a eso, ni temor a testificar de manera muy natural lo que Dios hizo conmigo. Amén. Y queda claro que este fue el medio que Dios utilizó para llamarme. Entonces Dios me llamó, aquí estoy, obedecí. De esa manera tuve que obedecer, amén. A fuerza. A fuerza. Obedecí y aquí estoy testificando. Y después de eso, ¿sabe qué pasó conmigo? Que conocí a Dios, conocí al Espíritu Santo, pero cuidé mi amistad con Él. Me hice amiga, perseveré en los caminos del Señor, entendí que el Evangelio y predicar la palabra era lo que Dios tenía para mí. Y pastora, le digo, mire, que no cambio el predicar el Evangelio de Jesucristo y andar por ahí testificándole, aleluya, a los jóvenes y a todas esas personas que están pasando por procesos de enfermedades, lo que Dios hizo conmigo. Amén. Hay que conocer la voluntad de Dios. Si a Dios le place sanarte, solo cree, Dios lo va a hacer. Porque yo le creí a Dios. Él es Jehová Rafa. Amén. Yo le creí a Dios, pastora. Yo clamé con fe y Dios me escuchó. Yo clamé creyendo. Mi oración no fue una oración de incredulidad. Mi oración fue una oración de entrega, de amor. Por eso es que un corazón humillado ante Dios jamás va a ser rechazado por Él. Ahora, si estás pasando un proceso y Dios quiere salvarte, tengo para decirte que el regalo más grande, aún más importante que la misma salud, es la salvación. Stephanie, ¿qué tiempo hace ya de tu cirugía? De mi cirugía bueno, yo voy a cumplir 7 años en el Evangelio. De mi cirugía hace 6 años de mi cirugía. Y tú has regresado donde tu neurólogo, tienes que irte a checar periódicamente. ¿Qué dicen ellos? Bueno, bendito sea el Señor, aprovecho para testificar esto. En una ocasión yo fui a consultarme con mi neurocirujano y él me indicó un estudio y en el estudio me diagnosticaron epilepsia.
Y yo me paré con toda la autoridad, bendito sea el Señor, que me ha dado Dios. Y yo dije, esta enfermedad no la recibo, no la acepto. Wow, gracias Jesús. Y siento de paz, gracias Señor, de parte de Dios decir esto. Bendito sea el nombre del Señor. Hay enfermedades que están en la vida de muchas personas porque ellos son que la están recibiendo. Definitivamente. No porque Dios, gracias Jesús, no porque Dios quiere que estén en ellos, sino porque ellos lo están recibiendo. Esa enfermedad en este momento yo no la recibí. Yo dije, no recibo eso. En el momento yo bajé la cabeza y yo le dije, Señor, pero tú me sanaste. ¿Cómo que yo tengo epilepsia? No, y definitivamente cuando Rafa hace un trabajo, no lo hace a media. Si él lo empezó, lo va a terminar. Óyeme lo que te tengo que decir. A ti que me estás siguiendo ahí. Cuando Dios empieza algo, no lo deja a medias, sino que lo termina y lo termina con excelencia. Amén. Amén. No te deja de que secuelas para que tú estés arrastrando esta mochila, no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Estefanía. Si Dios lo hizo perfecto. Perfecto. Y como Dios me había sanado, y me dijo, te levanté con poder y gloria para que testifique lo que estamos hablando aquí, pues entonces yo le creí a Dios, le creí a mi papá en ese momento. Y yo cerré los ojos y yo dije, Señor, pero tú me sanaste. Y después yo, con toda la autoridad que Dios me dio, dije, mentira, diablo. Amén. Yo no tengo epilepsia. Epilepsia tienen los demonios, que eso es un espíritu. Amén. Amén. Y eso lo Amén. dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Entonces, con la autoridad que Dios me dio, no acepté esa enfermedad. Y aquí estoy, testificando. Soy una mujer, bendito sea el Señor, hecha, derecha y sana, porque me seguiré declarando sana. Porque lo que Dios hizo está hecho y punto. Y no acepté, perdón que le interrumpa, y no acepté ese diagnóstico. No lo acepté. Estefanía es una mujer sana, victoriosa y en victoria y soltera. Aleluya. Lista para hacer todo lo que el Eterno ha escrito de ella y disfrutar y obtener todo lo que la boca de Jehová ha declarado sobre ella desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que nos gozamos, nos alegramos, Stephanie, de que tú hayas compartido esa experiencia que en su momento fue tan dolorosa, porque yo lo sé que sí, fue tan traumática, sé que te vinieron pensamientos muy fuertes. Sé que también el enemigo te zarandeó en ese proceso muy agresivamente. ¿Sabe por qué lo sé? Porque el enemigo aprovecha ese proceso de la vida del ser humano para distorsionar su fe y para robar su enfoque. Amén. Pero qué bueno que él no logró ni la una ni la otra contigo y que hoy tenemos a una Stephanie maravillosa, inteligente, hermosa y lista para ver todo lo que Dios ha dicho de ella. En breve minuto, yo quiero que tú le mandes un mensaje directo a todos esos seguidores que están ahí expectantes de cuán importante es dejar ganar al Señor. Oh, es tan importante que ahora yo disfruto de las cosas que Dios tiene para mí. Lo que más me ha agradado de haberle dicho sí y dado mi brazo a torcer al Señor es que ese proceso que en un momento me costó lágrimas y fue algo fuerte, o entonces hoy yo le agradezco al Señor por ese proceso. Y usted dirá, sierva, pero ¿cómo así? Sí. Hoy yo le digo, Señor, gracias, porque lo hiciste, porque no me dejaste en el mundo que me perdiera y que me perdiera de gozar todo esto. Gracias porque me rescataste, porque me saliste al encuentro. Si esa fue la manera que utilizaste, amén, lo aplaudo. Hoy en día agradezco al Señor y estoy disfrutando de todas las cosas que Dios ha tenido para mí. Y quizá no me he casado y no tengo una familia, pero todas las cosas que Dios me ha permitido disfrutar aquí, pastora, las experiencias espirituales, bendito sea el Señor, el predicar el Evangelio y ver a las almas decir, sí quiero a Cristo, me siento identificada contigo, me siento identificado contigo, sí quiero a Cristo. Eso para mí es un regalo hermoso, ver a las almas venir al Señor. Para terminar, Stephanie, yo quiero puntualizar algo. Sí. Tú sabes que el Señor está buscando vasijas de honra para ubicarla en diferentes lugares de la sociedad. Tú dijiste en un principio que tu círculo donde te movías antes
era la pasarela, era todo este tipo de cosas. ¿No crees tú que el Señor te está preparando para que vaya a conquistar esa área, ya no como una modelo, sino como una mensajera de Cristo? Sí, amén. Yo sé que en algún momento Dios me permitirá predicarles a algunos modelos, bendito sea el Señor. Sé que en algún momento, bueno, de hecho, hay mujeres que eso le llama la atención. En una ocasión se me acercó una joven, doy esto por testimonio, o sea, que los frutos han salido. Y me dijo, mira, yo quería ser modelo, pero después que vi tu testimonio como que algo me detuvo. Como que algo dije, no, no puedo, porque me siento, aleluya, identificada con lo que te pasó a ti. Dando a entender que en algún momento, en ese terreno, como usted bien lo dijo, en ese terreno, yo sé que voy a plantar alguna matita por ahí, y esa Amén, matita va a dar amén. su frutico. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Sí, ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tú conoces el lenguaje. sí, No es lo mismo yo ir a predicarle a ese círculo de personas que tú que vienes de ahí. Es decir, Dios viene salvando personas clave, activando destino profético clave para él poder irrumpir la vida, la élite de muchísimas personas. Amén. Entonces, amén. yo considero que tú debes de estar ahí escribiendo notas de todo lo que el Señor va a hacer contigo Aleluya. y todas las personas que van a ser impactadas con tu testimonio en esa área, en esa profesión, porque es una profesión, amén. Y yo estoy más que segura que vamos a escuchar mucho de Estefanía. Amén. Amén. Yo lo creo así. Así que agradecemos el hecho de que usted haya compartido con nosotros su testimonio y verdaderamente que le decimos, como bien sabe, que lo que no te mata te hace más Más fuerte. fuerte. Porque el propósito no es el para qué, sino el por Ok. qué. Y a ti que me estás siguiendo, lo importante no es el por qué. No te enfoques en el por qué, sino el para qué. El para qué es lo que te va a llevar al cumplimiento, lo que dijo la boca de Jehová. Así que gracias por esta entrega que hemos tenido en su segmento, una historia revelada por Radio Estruendo, con su hermana y su amiga, la pastora Adis. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta un nuevo encuentro.